Hola, buenos días padres de familia, esperando que se encuentren bien. Vamos a explicar las actividades del día de hoy. Bueno, en español vamos a ver esa parte muy importante, un tema nuevo, donde dice aquí que los personajes principales de los cuentos tienen características específicas y actúan de forma particular. Por ejemplo, la bella Blancanieves ríe tiernamente, el malicioso lobo espera sigilosamente a Caperucita, etcétera. Nos mandan varios ejemplos de ese tipo para que identifiquemos que en los cuentos utilizan palabras unidas a los sustantivos para hacer más emocionante y se puede entender mejor un cuento o podamos delatar cómo es un personaje. Aquí abajito dice, en el párrafo anterior las palabras resaltadas caracterizan tanto a los personajes, como por ejemplo bella, malicioso y robusto, como sus acciones tiernamente, sigilosamente, arduamente, perezosamente. Usar estas palabras, que son adjetivos y adverbios, te servirá para describir mejor personajes y escenarios. Entonces, aquí lo que tenemos que resaltar qué es un adjetivo y qué es un adverbio. Un adjetivo, ¿verdad? Son aquellas palabras que nos ayudan a describir a las personas, animales, objetos, plantas, etcétera. Esas palabras que nos ayudan a describirlos se llaman adjetivos calificativos. Anótenlo así como lo acabé de decir en su cuaderno para que lo tomen como nota. Y la palabra adverbio, generalmente los más identificados son adverbio de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de modo. Y para que no se me escape ninguna, aquí les voy a mandar en formato de Word qué son los adverbios. Dice que los adverbios se clasifican según la circunstancia que expresan. Así hay adverbios de lugar, de tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Y entonces aquí les coloco algunos ejemplos. Por ejemplo, en adverbios de lugar tenemos el ahí, allí, aquí, acá, delante, detrás, arriba, abajo, porque nos están diciendo en qué lugar, en dónde está ocurriendo, si abajo del monte, arriba del monte, abajo de la silla, arriba de la silla, no sé, etcétera. Esos son adverbios de lugar, por ejemplo. Los adverbios de tiempo son aquellos que me van a determinar en qué tiempo se están realizando. Por ejemplo, ya, que determina en este momento. Por ejemplo, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, recién, nunca, siempre, jamás, ahora. Y hay más, todavía más tiempo, más adverbios de tiempo. No crean que son todos, son bastantes. Y me van a determinar el tiempo. Ajá, entonces aquí están unos ejemplos. Adverbios de modo, como su nombre lo dice, del modo, cómo lo hace. Mal, bien, regular, despacio, así, mejor, bonito, feo, etcétera. Ajá. En los adverbios de cantidad tenemos, por ejemplo, pues como su nombre lo dice, cantidad, mucho, poco, algo, casi, más o menos, regular, etcétera. Adverbios de duda o negación, tal vez, acaso, quizás, a lo mejor, tampoco, probablemente. ¿Sí? Son palabras que cotidianamente utilizamos cuando nos expresamos en determinadas situaciones, pero ahora hay que darle un significado. ¿Cómo se llaman esas palabras que utilizamos? Y que también tenemos que utilizar a la hora de escribir, no solamente al hablar, sino también al escribir. Aquí tenemos los adverbios interrogativos y exclamativos, dónde, cuándo, qué, cuán, ojalá, etcétera. ¿Sí? Y son algunos ejemplos. Entonces, en su libreta quiero que anoten el concepto de adverbios, por lo menos este pedacito nada más. Y me anotan unos 3 ejemplos, aquí están los ejemplos. 3 ejemplos de cada uno de estos que se mencionan. Tres de lugar, 3 de tiempo, 3 de tiempo, 3 de modo, 3 de cantidad y 3 de negación, para que lo tengan como ejemplo. Lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a poner en práctica con la instrucción que viene a continuación. En su libro dice, elige con tus compañeros y profesor otro cuento para leer. Bueno, les voy a mandar un cuento muy corto que se llama el niño y el rebaño,
Entonces se les va a mandar el audio para que lo escuchen y vamos a realizar estas actividades, ¿sí? En su cuaderno, aquí en la tarjeta, lo vamos a hacer en el cuaderno. Deben anotar las características del personaje o de los personajes que aparecen ahí en ese cuento. A veces no es necesario que nos digan, él es de esta manera, sino a veces por su forma de hablar o expresarse tenemos que rescatar el cómo es esa persona, cómo nos la imaginamos también, ¿sí? Por su forma de actuar, por su forma de decir las palabras, ¿verdad? Vámonos a un extremo, por ejemplo. Si ponemos un texto donde un personaje, por ejemplo, dice muchas palabras de amabilidad, por ejemplo, entonces descubrimos que ese personaje es una persona amable, educada, ¿sí? No necesariamente el texto me tiene que decir, esta persona es educada, esa persona era amable o es amable, sino que por la forma de actuar, de hablar, de decir, etcétera, tenemos que descubrir cómo es ese personaje, ¿sale? Entonces anotamos el nombre del personaje y cómo pensamos que dice, ¿sí? Digo que es ese personaje. Bien, después comenta con tu maestro, en este caso con ustedes, qué descripción les ayudó, en qué momento del cuento les ayudó al niño para determinar que ese personaje es un personaje, a lo mejor es muy enojón o muy divertido, en qué parte del texto, ¿sale? Y eso es lo único que me van a hacer en español por el momento, ¿sale? Tenemos matemáticas. En matemáticas vamos a estar dando esta semana reforzamiento del bloque 4 porque lo acabamos de terminar. Les voy a mandar en Word estas 3 actividades chiquitas, ¿sí? 1, 2 y esta es la 3. Ajá. Vamos a leer el planteamiento del problema y seleccionar una de las 4 respuestas, ¿sí? Pero la diferencia aquí es que esperemos al niño que nos explique por qué pensamos que esa es la respuesta correcta, que nos lo explique y aquí tenemos que poner esa explicación, nos dice argumenta tu respuesta, ¿por qué pensamos que es ese? Lo mismo en la 2 y lo mismo en la actividad 3. ¿Por qué seleccionamos tal o cual respuesta? ¿Sale? Por muy sencilla que parezca, tenemos que hacer eso. Y eso serían las 2 únicas actividades para el día de mañana. Nos vemos para el día miércoles.